Bueno, hemos estado estudiando ya hace más de un mes, los domingos, la primera carta del apóstol Pedro y avanzamos hasta el capítulo 2, versículo 3. Solo que en el capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pedro nos animaba, ¿no?, a estudiar la palabra, a desearla como la leche espiritual no adulterada. Y así como los recién nacidos necesitan esa leche materna para crecer, desarrollar su vida, pues Pedro nos animaba a buscar la palabra, haciendo que ella nos ayude a crecer espiritualmente. Entonces, partiendo de ese texto, pues fue donde decidimos hacer un paréntesis para hablar de los beneficios de la palabra de Dios. Y es lo que vamos a estar haciendo por 3 semanas. Hoy sería la segunda, así que queda todavía un fin de semana para estudiar acerca de los beneficios de la palabra de Dios. ¿Todos tienen Biblia? ¿Todos tienen sus Biblias? ¿O alguien necesita una Biblia? Bueno, ahorita en cuanto a las Biblias, quiero hacer una pequeñísima exhortación. Las Biblias que están en la mesita son para las personas nuevas. Sí, he notado que algunas personas no volvieron a traer sus Biblias, sino que van y vienen y toman una Biblia de ahí. No, esas Biblias, bueno, si a alguna persona se le quedó su Biblia, claro que la puede usar, pero son para las personas nuevas. Si usted tiene su Biblia en casa, cargue con ella para todo lado, y más cuando es para los servicios. Y bueno, nada, ¿hay alguna persona que nos visita por primera vez? Quisiera conocerle. ¿Sí? ¿Hay alguna persona? ¿Sí? Puede levantar su mano ahí, solo para orar por usted ahora. ¿No? ¿Todos? Bien, bueno, está bien. Ok, sí, todos. Bueno, entonces vamos a estudiar, sí, vamos a estudiar los beneficios de la palabra, segunda parte, y avanzamos en nuestro estudio. Estaba como, no ha ocurrido el rapto de la iglesia, es que muchas mujeres se fueron para el retiro, sí, como hay muchas personas que dicen, bueno, aquí qué pasó, qué sucedió. No nos quedamos ni nada de eso, ellas están ahí en el retiro. Sí, así que tranquilos, calma, calma. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has regalado. Te bendecimos, Dios, porque eres bueno, eres maravilloso, Señor. Gracias, Dios, porque nos permites en un lugar como estos estudiar tu palabra, Señor. Podemos aquí abrir libremente, Señor, la Biblia, examinar lo que tienes para nuestras vidas, Dios, conocerte a ti, Señor, por medio de ella. Padre, te rogamos, Dios, que este tiempo sea de provecho, que este tiempo, nuestra mente, nuestro corazón, toda nuestra atención está ahí para ver qué es lo que quieres para nuestras vidas, Señor, cómo nos animas, cómo nos redarguyes, Dios. Te rogamos que nos hables, que nos animes, que nos exhortes por medio de ella, Señor. Te bendecimos, te pedimos por las mujeres que están ahí en el retiro, Dios, para que las guardes, las uses, les hables, Señor, para que las mujeres que van a estar enseñando tengan el control de tu espíritu, para que las protejas del mal, Señor. Te pido, Dios, por las personas que nos escuchan por internet, en cualquier lugar donde quiera que se encuentren, Señor, que también sean exhortados por ti, animados por ti, que tú les bendigas, les ayudes en cualquiera que sea su situación, Dios. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos hablado ya acerca de los beneficios de la palabra y he nombrado 7. ¿Sí? Hace 8 días con Enrique, con Jeffrey, estuvimos abordando este tema y estuvimos hablando de que la palabra de Dios es permanente, es eterna. Veíamos que la palabra de Dios nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos instruye. Veíamos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y también que la palabra de Dios es verdadera, podemos confiar en ella fielmente. Y la palabra de Dios, haciendo como un recuento de lo que en cuanto a que es viva y eficaz se refiere, estaba examinando eso y es verdad, ¿no? El Señor nos exhorta, y cada que uno puede abrir su Biblia, ve cómo ella le habla a uno, ve cómo llega a lo profundo del ser y revela las intenciones que tenemos. Entonces estaba haciendo un análisis más bien con la oración que a veces hacemos, y es: Señor, examina mi corazón, Señor, muéstrame lo que hay en mi vida. A veces oramos como David, ¿no? Señor, examíname, escudriñame.
Y sí, el Señor lo hace, pero si la palabra de Dios es viva y eficaz, pues tenemos que orar, pero ir a ella, porque ella revela las intenciones que tenemos. Entonces, qué bueno que aprendamos a orar, pero también a ser disciplinados en ir leyendo, porque ahí pues vamos a ser confrontados. Entonces, una vida de oración debería ir acompañada de una vida de lectura de la palabra. Y yo creo que así podemos ser escudriñados, porque ella es viva, eficaz, y nos muestra las intenciones que tenemos ahí nosotros. El día de hoy vamos a examinar otros 7 beneficios de la palabra de Dios. Uno de ellos es que nos hace más sabios que nuestros enemigos. Y lo vamos a examinar en el Salmo 119, si me acompañan ahí en sus Biblias. Amigo, ¿me podrías ayudar desde allá para olvidarme de esto, porfa? ¿Sí? Gracias. En el Salmo 119, si usted vaya a su Biblia, Salmo 119, quisiera que me acompañara a el versículo 98. Salmo 119, 98. Y yo creo que es bueno que deje ahí un papelito o algo, porque vamos a hacer varias menciones al Salmo 119. Entonces, la palabra de Dios nos hace más sabios que nuestros enemigos. Y dice ahí: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Es interesante que el salmista está mostrando varias verdades ahí, solo con ese texto, y le animo a que usted lo lea desde el 97 hasta el 104 ya en su casa detenidamente. Y tal vez el salmista estaba pasando por una dificultad o estaba viviendo un momento de su vida de confrontación, donde al parecer sus enemigos tenían estrategias humanamente tal vez muy astutas, muy audaces, para acabar con los que se iban a enfrentar. Tal vez buscaban en imperios, en la historia de la época, estrategias militares, qué sé yo, para derrotar a sus enemigos. Pero el salmista dice: me has hecho más sabio que todos mis enemigos, pero dice con tus mandamientos. O sea, la palabra de Dios nos puede dar sabiduría en la vida para enfrentar a todo lo que hace oposición a los hijos de Dios, que son 3: Satanás, el mundo y nuestra propia carne. O sea, usted y yo tenemos y cargamos con nuestra propia carne, que todo el tiempo están insistiendo en ir al mundo y reaccionar de una manera que la Biblia no enseña, reaccionar de una manera distinta como lo haría el Espíritu de Dios. Entonces, tenemos que entender esa realidad. Tenemos enemigos y no son solamente externos, está en nuestra carne. Y la palabra de Dios, con lo que dice el salmista aquí, nos puede dar la habilidad, la capacidad para desarrollar una astucia desde el punto de vista bíblico para hacer frente a esos enemigos. El mundo nos acecha por medio de la publicidad, por medio del sistema, las corrientes, las ideologías, todo lo que está surgiendo el día de hoy. Y uno dice, bueno, ¿cómo uno enfrenta, cómo uno instruye a sus hijos en un mundo que cada vez es más perverso? Miren, la salida y la sabiduría para enfrentar a esos enemigos no está en internet, no está en Nat Geo, National Geographic, nada de eso. La palabra de Dios me da la astucia, la sabiduría para hacer frente a todas esas ideologías que están surgiendo en el mundo, a mi propia carne y a Satanás. Satanás es astuto, ¿no? Pedro dice, cuidado que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y uno a veces le tiene más miedo al diablo que confianza a Dios. No, el diablo es astuto, pero la palabra me da más astucia que él. Recuerden que Satanás fue creado, es un ángel que dejó su lugar, y la palabra de Dios me da a mí la habilidad para ser más sabio que Satanás y poder discernir sus artimañas. Si mi carne está atacando y quiere hacerme desviar del propósito de Dios, la palabra de Dios me da la sabiduría para sortear todas esas tentaciones. La palabra sabio, que está ahí en el Salmo 119, versículo 98, significa excelso, o también puede significar proceder astutamente. O sea, la palabra de Dios tiene la capacidad
de que a aquellos que confían en ella, reciben ese dote de ser más astutos y actuar con prudencia, con una astucia que no, humanamente no podemos adquirir. Entonces, ¿qué beneficio es ese? Que la palabra de Dios me ayuda a ser más sabio que mis enemigos. No hay tiempo para examinar todo este salmo desde el versículo 97 hasta el 104, pero si usted lo lee, hay cosas maravillosas ahí. En el versículo 98 nos enseña que podemos ser más astutos que los demás, que los enemigos. Pero miren en el 99, por ejemplo, dice, más que todos mis enseñadores he entendido. La palabra entendimiento que está ahí literalmente significa capacidad comprensiva. Entonces, lo que él quiere decir el salmista es que humanamente ha recibido una instrucción, como usted y yo en el colegio, en la crianza. Ahora, la palabra de Dios me permite proceder correctamente frente a todo lo que yo he podido haber aprendido en mi vida y discernir si lo debo aplicar o no. Eso lo hace la palabra de Dios. Entonces uno a veces dice eso, ¿no? Pero es que yo fui criado así y ahorita yo qué hago. Miren, no hay excusa. Al indagar en la palabra yo puedo corregir, no sé, teorías sobre la vida y puedo proceder de una manera correcta. Entonces, si alguna persona tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, como dice Santiago, pero también lea la palabra de Dios, medite en ella y creyendo en ella, el Señor nos ayuda a crecer. Noten lo que dice ahí, en el versículo 98. Él dice que Dios le ha dado más sabiduría que sus enemigos, pero hay una condición, y dice, porque siempre están conmigo. O sea, él pasaba tiempo meditando en las escrituras y tratando de aplicar el conocimiento para la toma de decisiones, pero él pasaba tiempo en la palabra, o sea, tenía una constancia, tenía una disciplina en la palabra de Dios. Y ese es el ánimo que quiero que tengamos ahora. La palabra de Dios nos ayuda, nos corrige, nos enseña, pero hay que pasar tiempo con ella. Hay que pasar tiempo en la palabra de Dios. En el versículo 97 dice el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Dice, toda ella es mi meditación, toda ella es mi meditación. Y la palabra meditación es reflexión o devoción. Entonces, a veces decimos, bueno, sí, está bien, no, voy a hacer mi devocional, ¿cierto? Yo creo que todos decimos eso, no, hoy voy a hacer mi devocional y voy a estudiar un rato. Pero más que hacer un devocional, es tener una vida devocional. O sea, hacer el devocional no es, bueno, leí esto y aquí enseñé esto y ya salí porque así me va bien hoy. O sea, más que hacer un devocional es tener una vida devocional, que diariamente yo pueda ir a ella, tomar tiempo y que esas verdades sean grabadas en mi corazón. Cuando eso sucede, entonces la sabiduría de Dios empieza a darnos la corrección diaria. Y yo creo que cada uno de ustedes, bueno, todos, más bien los que estamos aquí, estamos expuestos a decisiones. Tal vez usted en este momento está pensando justo, bueno, y tengo una situación particular, ¿qué decisión debo tomar? Mire, ore, pero pase tiempo con la palabra. Y al pasar tiempo con la palabra, descubrir esas verdades, llevarlas a la práctica, usted va a poder ser más astuto tal vez que lo que el mundo quiere proponerle para su situación, porque Dios da esa capacidad. Entonces, el que quiere ser ignorante en cuanto a la palabra, lo único que tiene que hacer es cerrarla y listo, eso es todo. Pero si queremos salir de esa ignorancia tal vez, de las verdades de Dios, de la práctica diaria de toma de decisiones, si queremos dejar esa ignorancia espiritual, por así decirlo, es suficiente ir a ella con tiempo y dedicación. Ya usted decide, 5 o 10 minutos, no sé, cada uno sabe cuánto tiempo puede pasar en ella. Y de esa manera vamos a crecer. Ahora, no es suficiente leerla y anotar. Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no solo oidores. O sea, pasemos tiempo en la palabra, pero tratemos de aplicar diariamente esa palabra a nuestras vidas y vamos a ver el fruto de ella. Entonces la palabra de Dios nos hace más sabios que nuestros enemigos. Satanás no es más inteligente que Dios, nunca, ni lo será ni nada de eso.
y a veces tenemos miedo a sus artimañas. La palabra de Dios nos da la salida para todas esas cosas. Otro beneficio de la palabra de Dios, quiero que me acompañen a Juan capítulo 15, versículo 3. Y es que la palabra de Dios nos limpia. La palabra de Dios no solo nos hace más sabios, sino que nos limpia. Nos limpia. Juan 15, 3. ¿Sí había dicho Juan 15, 3, cierto? Sí. Okay. Miguel, porfa, por molestar. Juan 15, 3 dice: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En ese contexto Jesús está hablando con sus discípulos y él está haciendo una comparación entre la vid y los frutos que produce la vid, pero los frutos que producen al estar las ramas pegadas al tallo, a la vid, al tronco, a lo que da vida. Entonces, haciendo esa comparación, Jesús dice que el que permanece en él lleva mucho fruto, pero que aún así tienen que ser limpiados como una vid debería ser podada. Entonces Jesús le dice a sus discípulos: ustedes han sido limpios por la palabra que les he hablado. Entonces lo que Jesús está diciendo a sus discípulos es que su palabra es la que hace como esa acción de la poda. Entonces la vid en los tiempos bíblicos y actualmente, igual que todas las plantas, necesitan ser podadas. ¿Sí? Las plantas llega un tiempo donde empiezan a marchitarse las hojas, las ramas empiezan a verse como secas. Entonces, ¿qué sucede? Necesitan ser podadas. Si las plantas no se podan a tiempo, lo que hace es que el fruto no empieza a salir bien y otras partes de la planta empiezan a afectarse. Entonces Jesús le está diciendo a sus discípulos: miren, ustedes como discípulos míos necesitan ser podados. O sea, hay aspectos de su vida que necesitan ser quitados, tratados seriamente, y eso solo lo puede hacer la palabra de Dios. O sea, lo único que puede generar esa acción en nosotros de limpieza, de quitar lo que no sirve. Incluso se podan partes de las plantas que están a punto de morir. Entonces la palabra de Dios, esas partes, esas áreas de nuestras vidas que tal vez están a punto de morir, ella tiene ese efecto de quitar pero producir nuevamente. O sea, es interesante cómo la palabra de Dios nos beneficia de tantas maneras. Tal vez, no sé, algún aspecto de su vida está por morir ya. Tal vez nos sentamos, venimos, pero tal vez ya no creemos, ya no hay esperanza en una situación de nuestras vidas. Y no nos importa, podemos seguir asistiendo, pero tal vez áreas de nuestras vidas están tan secas que están por morir. Ahora, la palabra de Dios lo que hace es señalar esas áreas, cortarlas. Eso duele, la poda duele, pero empieza a generar esperanza otra vez en nosotros mismos. La palabra de Dios hace eso. Entonces, es cuando un matrimonio ya no tiene nada que hacer, ya no hay esperanza. Y el Señor en medio de la palabra dice: perdónense, perdona a tu hermano. O sea, uno no le gusta que le digan eso, que tienes que perdonar, pero es que yo qué hice, que venga él. La palabra empieza a señalar y a señalar bien duro. Entonces tal vez áreas que están por morir como esas, el Señor empieza a tratarlas, pero buscando que esa falta de perdón, ese celo, ese rencor y todo eso, esa amargura salga para generar más esperanza. Entonces cuando nosotros vamos a la palabra, va a doler, ¿sí? O sea, el estudiar la palabra de una manera seria, de una manera sistemática en su contexto, no va a ser muy agradable. O sea, habrá momentos donde vamos a hablar de esperanza, de gozo, pero cuando habla de pecado, de confrontar, ella duele, nos sacude. Tal vez algunos de nosotros hemos estado ahí a punto de que no nos vamos por pena, pero es porque la palabra está, y ¿saben lo que quiere hacer? Cortar lo que está por morir. Pero cortar, aunque va a doler, para dar esperanza y que empecemos a ver otros aspectos de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que hace la palabra. Entonces, si usted tiene áreas en su vida que están por morir, bien sea de perdón, de rencor, lo que sea, en lugar de ir a buscar en un bar la salida y el desahogo, mire,
siéntese con la palabra de Dios, usted y ella, y empiece a meditar en ella. Y le va a doler tal vez, pero le va a mostrar la esperanza que hay si usted cree en Cristo, si usted sigue el Espíritu de Dios, su guía, su dirección. La importancia de orar, de esperar en la oración. Por ejemplo, Mateo 6:33 dice, busque primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Pero a veces uno lee ese pasaje en un momento de una crisis que ya uno lleva tiempo esperando y uno dice, pero no, o sea, yo necesito la añadidura ya. Ahora, el Señor en esos textos nos dice que hay que seguir esperando y eso duele, o sea, esperar nos duele, y más cuando hemos, incluso en la parte económica tal vez comprometido todo ya y necesitamos y nada que llega. Duele esperar, pero saben, vale la pena hacerlo, creerle al Señor, ser buenos mayordomos, buscarle al primero y dejar que Él supla nuestras necesidades. Va a doler, pero vale la pena. Entonces la palabra de Dios, como en la poda, tiene varios efectos. Uno de ellos, quita de nosotros lo que no sirve. Matrimonios, ¿hay algo de su cónyuge que no sirve? Pura carne y siempre es lo mismo. ¿Por qué no nos sentamos los dos? Bueno, no los dos, no, con el cónyuge, sí, no me va a llamar, pastor, venga y sentémonos los dos, no. O sea, ¿por qué no nos sentamos entre esposos? Y bueno, vamos a tratar esto con la palabra. Es que usted, no, es que hace 20 años, es que hace 15, mire, dejemos la discusión, vamos a la palabra y que ella nos pode a los dos. Entonces, así ninguno queda justificado. Hacer eso sería mucho más provechoso que pasar una noche con rabia, dormir en el sofá. Eso es más difícil que sentarnos ahí. Entonces sería mejor porque ella va a cortar y nos va a remover, pero nos va a dar la esperanza que deberíamos tomar. Entonces la palabra quita lo que nos sirve y a las plantas se le quita es la impureza, no la belleza. Entonces eso es lo que el Señor quiere hacer cuando nos señala. Si usted ha llegado a un estudio y parece que falta decir su nombre, miren, es el Señor queriendo quitar esas impurezas para generar otros frutos. La poda actúa como un agente purificador y para eso se le quitan las hojitas secas a las plantas o las ramas que están secas para que salga una planta nueva, una ramita nueva. Nos ayuda a mejorar la calidad de nuestras bases. Cuando se podan las plantas, el tallo se fortalece. Tal vez no lo sabemos, pero ustedes pueden hacer una investigación de eso. Y nos ayuda a crecer. Un comentarista de apellido Tini dijo lo siguiente: el medio por el cual se realiza la poda o la limpieza es la palabra de Dios. La palabra condena el pecado, pero inspira santidad, promueve el crecimiento. Cuando Jesús aplicó las palabras que Dios le dio a las vidas de los discípulos, se sometieron a un proceso de poda que removió el mal de ellos y los preparó para un mayor servicio. Entonces sometámonos a la palabra de Dios, nos va a beneficiar, va a doler, pero va a ser para un fruto fresco, nuevo, constante. El Salmo 119, versículo 9, les dije que dejaran ahí un papelito, ¿cierto? O un lapicerito. Salmo 119, versículo 9. Note lo que nos dice ahí de una manera objetiva. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Ahora, quite la palabra joven y coloque su nombre. No pensemos en el otro, pensemos en nosotros mismos. Entonces, ¿con qué limpiará Lucho su camino? Ahí está la respuesta: con guardar tu palabra. Entonces, la palabra nos beneficia. Va a doler, pero nos beneficia, nos ayuda. Entonces, hemos examinado los beneficios hasta ahora. La palabra de Dios nos hace más sabios que nuestros enemigos y nos limpia. Y vamos a revisar otros dos beneficios, pero le voy a pedir el favor a Diego si nos ayuda con esos dos beneficios y yo termino con otros 3 beneficios ahora. Bueno, buenos días nuevamente, hermanos. Me corresponde que estudiemos un par de beneficios, ¿sí?, de la palabra, bondades que recibimos por parte de la palabra, ¿sí?
que son, la palabra nos da luz y entendimiento, y la palabra nos da crecimiento espiritual. Yo quiero invitarlo que por favor vamos al Salmo 119, ahí donde estamos, el versículo 105. Este es un verso que yo creo que muchos de nosotros lo ha leído muchas veces, lo conocemos, ¿sí? Incluso lo hemos memorizado, pero no sé cuántos nos hemos detenido a meditar exactamente qué es lo que dice este salmo, qué es lo que dice el salmista, y podemos tomarlo para nosotros y poderlo poner en práctica en nuestra vida. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es una hermosa ilustración que utiliza el salmista respecto a la palabra del Señor y nuestra vida, ¿verdad? Y yo lo quiero poner de la siguiente manera. ¿Cuántos, no sé, un ejemplo, cuántos de nosotros de pronto ha despertado de noche, ¿sí? No sé, va para el baño, todas las luces están apagadas, no hay energía, no hay cómo prender la luz, no hay cómo activarla, el baño está en un segundo piso. Nos toca caminar, subir por unas escaleras, no tenemos luz, ¿sí? No tenemos cómo ver cuál va a ser nuestro siguiente paso, ¿sí? Entonces casi al tanteo, casi digamos que muy cuidadosamente tratamos de dar paso a paso para poder llegar a nuestro fin, que es poder llegar, no sé, al baño, llegar a algún lugar. Cuando de repente en algún momento nosotros o alguien activa la luz, prende la luz y ya todo es claro, ya todo está claro para nuestros ojos y podemos dar nuestros pasos con tranquilidad, podemos dar nuestro paso con seguridad, ¿sí, verdad? Y podemos caminar tranquilamente a un buen ritmo, ¿verdad? Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida como cristianos, ¿sí? Nosotros sabemos cuál es nuestra condición aquí alrededor del mundo, ¿no? Estamos en oscuridad, estamos en tinieblas, estamos caminando en un mundo pecador, ¿sí? Donde las tinieblas abundan y es densa, ¿sí? Es bastante densa y no podemos ver en ese mismo mundo cuál sería nuestro norte, cuál sería nuestro propósito, cuál sería nuestro fin, ¿sí? Pero la palabra en nosotros viene y trae ese beneficio, ¿sí? Trae esa bendición, y es el darnos luz, el mostrar claramente a cada uno de nosotros por medio de ella el entendimiento, la luz, cómo debemos de mirar, cómo debemos de dar cada paso conforme a la voluntad del Señor para honra y gloria de su nombre, ¿verdad? Muchos digamos que nos detenemos en este salmo y lo vemos más incluso como una frase de cajón, la cual podemos traer y recordar en nuestra mente, pero yo creo que el salmista ahí lo que quiere es que nosotros dependamos completamente de la palabra en todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? Que la luz y el entendimiento que da la palabra esté completamente en nuestra vida, en todas nuestras decisiones, en todas nuestras circunstancias, en las dificultades, en los problemas, que esa palabra sea la luz, sea la que traiga el entendimiento en cada situación, pues para poder hacerlo de la mejor manera, como el Señor lo quiere, ¿verdad? Entonces, yo no concibo la vida de un creyente, la vida de un cristiano convertido por el Señor, haber hecho una decisión de fe por el Señor, y que su relación con Él, o que la relación con la palabra sea nula, ¿sí? Yo creo que nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios, debemos de tomar la palabra como vital para nuestra vida, es vital, ¿sí? De eso vamos a hablar ahorita también en el segundo punto. Entonces, la lectura y la meditación de la palabra en la ilustración anterior, pues representan la luz, las escaleras de algún modo representan nuestra vida, ¿sí? Y la oscuridad, la densa oscuridad en la cual podemos estar caminando sin tener en cuenta la palabra, es el mundo, ¿sí? Entonces, la exhortación, el consejo que recibimos por medio de la palabra es que la tengamos en nuestro corazón y que la vivamos, ¿sí? Más que recordarla, que memorizarla, más que poder estudiarla por un método, no sé, académico, para aprenderla, es meditar en ella y poder
traerla a nuestra vida, que se vuelvan hechos en nuestra vida. Yo quiero hacer también una anotación así, ahí al Salmo 119:9, al cual ahorita hablaba Luis, el pastor Luis. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Wow, qué maravilloso verso, ¿no? Porque la palabra joven muchas veces, pues concurrentemente es utilizada como un sinónimo de inexperiencia, ¿no? Como un sinónimo de que, oye, tú eres joven, pon cuidado, no tienes experiencia, te vas a equivocar, te vas a tropezar, vas a caer. Y el salmista aquí lo ilustra de una manera especial, ¿no? Dice, con ese joven, aún con esa inexperiencia, aún en ese estado, ¿sí? Nosotros, ¿sí? Todos los que estamos aquí, aún en el estado en el que nos encontramos, ¿sí? De que somos débiles, el Señor lo sabe, el Señor lo conoce, sabe cuáles son nuestras debilidades, sabe cuáles son nuestras fortalezas. Si queremos agradarle a Él, ¿qué debemos de hacer? Guardar su palabra y ponerla en práctica en nuestra vida. Un comentarista decía, y es algo importante porque cuando nosotros vamos a compartir de la palabra del Señor, a veces creemos que la palabra de Dios es la luz del mundo, pero es al contrario. Entonces Charles Spurgeon decía, la Biblia no es la luz del mundo, la Biblia es la luz de la iglesia, ¿sí? Pero el mundo no lee la Biblia, el mundo lee cristianos, tú eres la luz del mundo. Mire, nosotros somos cristianos, ¿sí? Nosotros ya hemos hecho una decisión por el Señor, estamos aquí buscándole, queremos aprender cada día más de Él y que Él siga haciendo su obra y transformando nuestra vida. La palabra es nuestra luz, la palabra son las normas con las cuales nosotros debemos de seguir una a una para honrarle y para glorificarle, pero la misma palabra nos enseña que allá afuera hay una gran nube de testigos, ¿sí? Y esa gran nube de testigos no lee la Biblia, esa gran nube de testigos lee cristianos. ¿Qué tipo de cristianos somos nosotros? ¿Qué leen allá afuera de nosotros? ¿Sí? ¿Leen la Biblia? ¿Leen a un cristiano? ¿Leen a Diego que vive la Biblia o que solamente habla de la Biblia? ¿Sí? Yo creo que es mucho más pesado, es mucho más importante que un creyente, que un servidor del Señor viva la palabra, que solamente esté gritándola o que solamente esté diciéndola mucho tiempo. Eso impacta más cuando alguien realmente demuestra que la palabra de Dios está haciendo esa obra en su corazón, en su vida, y que sus acciones ya no son las mismas que antes, que ha sido transformado y sigue siendo transformado. Y eso es lo que dice la palabra de nosotros, continuamente vamos a ser transformados. La luz y el entendimiento que da la palabra solamente lo podemos adquirir, y Lucho lo dijo ahora, pasando tiempo en la palabra, ¿sí? Eso no se inyecta, eso no se toma con una pasta, eso hay que sacrificar tiempo, tenemos que sacrificar sueño, tenemos que sacrificar tiempo de pronto con nuestra familia, con nuestra esposa, y venir a la palabra y buscarlo a Él, y Él entregándole nosotros nuestras necesidades, diciéndole que nos dé sabiduría, entendimiento por medio de su Espíritu, y la palabra nos lo va a dar, ¿sí? Pero tenemos que buscarla, ¿sí? Tenemos que buscarle, tenemos que leerla, tenemos que pasar tiempo de meditación en la palabra. Yo quiero invitarlo ahora a que para este segundo punto, la palabra de Dios nos ayuda a crecer espiritualmente. Vayamos a Primera de Pedro 2, los versos 2 y 3. Voy a leer desde el 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es también interesante ver cómo el apóstol Pedro, cómo Pedro empieza a enseñarnos de una manera particular, ¿no? Utilizando unas estrategias que muy seguramente las ha adquirido, las ha tomado de cómo enseñaba el Señor Jesús, ¿sí? Miren este comentario: el proceso de aprendizaje con las cosas que sabemos y con las que estamos familiarizados, y luego usamos las que no sabemos para entender y aplicar, las que sabemos para entender y aplicar las que no sabemos.
Por esta razón Cristo enseñó por medio de parábolas y Él usó historias terrenales para sacar verdades a la luz. Aquí Pedro también está utilizando lo mismo, una historia terrenal, algo, una ilustración muy sencilla y muy fácil de entender para cada uno de nosotros, para poderla llevar a un estado espiritual donde nosotros podamos comprender claramente cuál es el efecto de la palabra en nosotros. Crecer espiritualmente, desead, ¿sí? Es una acción en el versículo 2 que debemos de tener cada uno de nosotros, es algo que debe estar y que deben hacer de adentro de nuestro corazón para buscarle como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es interesante ver la última característica o anotación que Pedro hace referente a la leche espiritual o a la palabra del Señor, y es la no adulterada. Entonces nuestra responsabilidad como creyentes, ¿sí? Como siervos del Señor, prepararnos, ¿sí? En la palabra, pero no adulterarla, ¿sí? O no recibir esa palabra no adulterada. Nosotros conocemos y sabemos que de pronto se han levantado muchos hombres los cuales han adulterado esa palabra del Señor, ¿sí? Pero es nuestra responsabilidad poder venir a la palabra y nosotros, ¿sí? El Espíritu Santo en nosotros y la palabra que nos muestre cuál es esa verdad, cuál es esa palabra que no ha sido adulterada y que pues solamente la va a mostrar y la va a enseñar el Espíritu Santo en nuestro corazón. Cuando habla acerca de como niños recién nacidos, es un estado, ¿no? O sea, es un estado el cual llegamos a tener, ¿sí? Un estado normal el cual llegamos a tener cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual. Porque cuando el proceso de conversión, cuando el Señor por medio de su palabra nos da esa fe para poder convertirnos a Él y creer en ese sacrificio que Él ha hecho en la cruz y haber resucitado al tercer día, nosotros, nuestro estado inicial es como un niño. Necesitamos la leche espiritual, necesitamos de la palabra, necesitamos que el Espíritu por medio de ella poco a poco, ¿sí? De una manera paulatina vaya dando el entendimiento para poder crecer en ella espiritualmente, en el conocimiento de ella. ¿Por qué? Pues naturalmente ustedes saben que un niño recién nacido usted no le puede dar unos frijoles a un niño recién nacido. A un niño recién nacido usted no le puede dar una bandeja paisa, ¿sí? Y de eso es que nos está hablando aquí Pedro, ¿sí? A un niño recién nacido, cuando estamos recién nacidos y venimos al Señor, debemos de empezar en ese proceso de aprendizaje, ¿sí? En ese proceso de construcción, ¿sí? El Espíritu Santo en nosotros empieza a construir esas bases espirituales, esas bases de la palabra, ¿sí? Y que tienen que estar ahí, solamente en la palabra, no en pensamientos de hombres o en filosofía, sino en la palabra, para que esa misma base y el Espíritu y la palabra continuamente en nosotros vaya dando el crecimiento espiritual. Y en algún momento usted ya va a poder disgustar de un muy buen plato de la palabra del Señor, que se puede ilustrar en algún momento como unos frijoles, como una bandeja paisa, algo con mucha más carne. Y a eso también nos exhorta la palabra, de no solamente quedarnos en ese estado, sino de continuamente, con nuestra relación con el Señor, en nuestra meditación de la palabra, lo que vaya haciendo el Espíritu en nuestro corazón, vamos a ir creciendo en el conocimiento de esa verdad. Pero no solamente se va a quedar ahí como un tema intelectual, como algo académico, no, va a ir transformando nuestra vida, ¿sí? Entonces, yo quiero que por favor, si algo de todo esto que he dicho se le olvida, o si algo de todo esto que no lo retiene, por favor, solamente en su casa pueda leer este verso, 2 Corintios 3, versículo 2 al 4. Porque es que muchas veces confundimos el estudio de la palabra o la meditación en ella y lo queremos llevar a como una base de conocimiento natural, y eso no es así. O sea, nosotros no aprendemos la palabra como aprendemos matemáticas, cálculo, como aprendemos física. La palabra tiene algo mucho más especial e importante en cada una de nuestras vidas.
Ese verso que les acabé de decir, no lo voy a leer, pero el contexto de todo ese verso es que todos ustedes y yo somos cartas, ¿sí? Somos cartas conocidas y leídas por todos los hombres, ¿sí? Y el efecto de la palabra del Señor va en cada uno de nosotros, va a denotar, va a dar claramente qué tipo de carta somos. Y yo en esta mañana yo lo quiero retar a usted en este momento. ¿Qué tipo de carta es usted allá afuera? Cuando su compañero, cuando su amigo, cuando su familia que no es creyente lo ve, nota sus comportamientos, ¿qué tipo de carta está viendo en usted? ¿Está viendo una carta que está conforme a la palabra? ¿O está leyendo una carta que no tiene nada que ver con el Señor? Entonces, yo creo que es algo importante, porque la palabra de Dios no solamente es para tenerla en nuestra mente, para aprenderla como algo académico, algún libro adicional con el cual quiera leer o quiera aprender. Yo creo que la palabra es viva y eficaz, y ella va a ser una obra importante en nuestra vida, pero nosotros tenemos la responsabilidad de que esa obra, de que esa relación con el Señor sea continua y se va a notar. ¿Qué tipo de carta es usted? El Señor les bendiga. Gracias. Entonces, hemos visto que la palabra de Dios nos hace más sabios que nuestros enemigos, nos limpia, nos da luz, entendimiento y nos ayuda a crecer diariamente. Ahora quiero que me acompañe a Hebreos, capítulo 5, versículo 14, y vamos a ver ahí que la palabra de Dios nos ayuda a tener discernimiento de la vida. Sí, la palabra de Dios nos ayuda a tener discernimiento de la vida, no solo a ser más sabios, sino a discernir en la vida para tomar decisiones. Hebreos 5:14, ¿sí? ¿Lo dije bien? Ok. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En ese contexto, el autor de Hebreos estaba haciendo una advertencia a los destinatarios para que no volvieran al legalismo de la religión judía. Ellos habían salido de ahí, pero algunos maestros estaban enseñando doctrinas que tenían que hacerse circuncidar y todas esas cosas de la ley, y estaban tentados a volver allá. Entonces el autor lo que quiere hacer es que ellos estén bien atentos y no se dejen engañar por el legalismo, pero cuando él les está dando este pasaje, está dando a entender que ellos, al no tener relación con la doctrina, con la palabra, podían ser fácilmente engañados y volver al legalismo. Entonces, el autor les dice, por ejemplo, ahí en el versículo 11, allá atrásito, dice, acerca de esto, acerca de Jesús como el mediador y que ya no es la ley, dice, tenemos mucho que explicar y es cosa difícil. Pero es difícil porque ustedes se han hecho tardos para oír. O sea, Pablo les había hablado de doctrina, bueno, si era Pablo el autor o algunos creen que es Lucas, sea cual fuera el autor, ellos les habían hablado acerca de Jesús y la ley. Y les habían dejado claro que la ley no era la que salvaba, sino que era por la fe en Jesús. Y el autor quería darles más enseñanzas acerca de ese tema, pero dice que al no percibir eso, pues no podía hacerlo, porque estaban siempre con la comida básica. Y no podían recibir platos más fuertes, más profundos, porque no querían aceptar lo fundamental. Y dice en el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es como, bueno, juzguemos o tomemos un ejemplo con una persona cabal, un juicio cabal, y empieza a crecer en la palabra de Dios, tiene su sistema cognitivo perfecto y todo, y al cabo de 30 años, volverle a decir, mire, usted tiene que orar diariamente. Jesús es el que salva. O
sea, después de 30 años debería estar enseñando a alguien cómo ser salvo. Estamos hablando de una persona en su juicio cabal y un sistema bien. Y el Pablo, el autor, le dice, o sea, otra vez tengo que decirle lo básico. Ustedes ya deberían hablar temas más profundos. Pero ¿qué pasa? No he podido hacer eso porque ustedes no han madurado, es lo que está diciendo ahí. O sea, ustedes no han madurado y tiene que ser lo mismo otra vez. Si su hijo tiene 18 años, o sea, y él es un hijo que ha desarrollado su crecimiento normalmente, si a los 18 años le dice, mamá, dame el tete, o sea, algo está ocurriendo, hay algo que no está normal. Sí, ya a esa edad tendría que pedir, ahí sí, la bandeja paisa y todos esos platos fuertes. Si es un desarrollo normal, pues. Entonces, la palabra de Dios nos ayuda a madurar, y a madurar en temas de doctrina, a madurar en temas de la fe. O sea, una persona de tiempo, meditando en la palabra, creciendo en ella, ya debería poder discernir entre una doctrina errada y una doctrina sana. O sea, una persona que ha tomado una relación y tiempo con la palabra, después de 10 años ya debería saber qué religión o qué movimiento es engañoso, si tiene que ir a los mormones y los testigos de Jehová y todas esas cosas, si los musulmanes, todo eso. Entonces, la madurez es parte del desarrollo del cristiano, pero solo se adquiere por medio de la palabra. Pero note lo que él dice ahí, dice que esa madurez se alcanza por el uso de los sentidos. La palabra sentidos que tenemos ahí literalmente significa facultad de percepción. O sea, si su facultad para percibir las verdades de la Biblia es una facultad saludable, usted, a medida que va estudiando la palabra, debería saber qué decisiones tomar. Debería saber si la ley judía salva, si la religión, la circuncisión y esas cosas salvan, o la fe en Jesús, hablando del tema del contexto. Usted ya debería saber eso. Si un cristiano de tiempo, digamos de unos 20 años, viene y le pregunta a usted, vení, uno sí se salva por fe o hay que hacer algo, o sea, hay que circuncidarnos. O sea, si una persona ya de 20 años le preguntaba a uno eso, algo ha pasado, o sea, algo ha sucedido. No juzguemos, aparte del conocimiento de la palabra, en esos 20 años, ¿qué tiempo ha tomado con la palabra? Pues tal vez la pregunta es porque no ha pasado tiempo con ella. Debería enseñarle a otro que la circuncisión no salva, sino que es la fe en Jesús, pero el no aplicar la palabra, el no ir a ella con fe, nos hace quedarnos estancados. Realmente no nos quedamos, sino hacia atrás, o sea, inmaduros. Ahora, dice que la madurez viene para los que por el uso, la palabra usar literalmente significa experimentar un hábito. Y si hablamos del ejercicio, para que usted tenga sus músculos bien desarrollados, pues tiene que tener un hábito. ¿Sí? Egan Bernal acaba de ganar bueno, no ahorita, ¿no? Sino hace días, el Tour de Francia. Ahora, él no fue allá y estoy desparchado, anda a montar bicicleta y tírate ahí a ver qué pasa. No, son creo que 21 días, casi 150 kilómetros, bueno, hay una variante ahí de kilómetros, a 50, 40 kilómetros por hora, todos los días con un par de descansos. O sea, eso no lo hace, o sea, una persona que va a la ciclovía una vez al año no va a hacer eso. Tiene que tener un hábito, una práctica para llegar a algo como ese nivel de alguna manera de desarrollo y de habilidades. Ahora, ahí no solo se fortalecen las piernas, hay áreas cognitivas y de reflejos que se ejercitan, es una cantidad de cosas que se ejercitan ahí en realidad, pero él ha practicado eso, es un hábito, su alimentación, su dieta, todo tiene que ser bien medido. Las vacaciones uno los ve por ahí pedaleando, la línea por allá, ¿quién va a ir a la línea a subir en bicicleta en vacaciones? O sea, ellos es un hábito, es necesario porque tienen una meta. Ahora, el creyente no debería ser ignorante frente a esto. Tenemos que tener una meta. Ahora, nuestra meta es Cristo, llegar a su estatura, a que el carácter nuestro sea como el de Él y mañana no vayan a ver el mismo Lucho. ¿Sí? Esa es nuestra meta, ser como Él. Tenemos una vida eterna y quiero llegar a ser como mi Señor. ¿Cómo se logra eso? Por medio de la palabra, pero ejercitarme en la palabra.
habituarme a que las verdades de la palabra son parte de mi vida, diariamente. Entonces, si no paso tiempo con la palabra, o el tiempo que paso solo es de lectura y no aplico eso diariamente a mi toma de decisiones y acciones, pues, o sea, el entrenamiento va a ser de alguna manera mediocre. O sea, tengo que leer, memorizar, pero llevar esas verdades en los momentos a mi vida. Sencillo, se le cayó el celular y sé de quién es. Pues no debemos robar, o sea, entréguelo, no la apague y espera que llamen. Ya, o sea, son cosas como esas. No, la bendición, no, apaguémoslo y se le cayó el chip, no lo encuentro. No, o sea, no, o sea, son cosas tan sencillas. Si me contesta mal mi esposa por qué sé yo en la calle, pues yo no lo, bueno, ni en la casa, simplemente, bueno, pues, no, o sea no, ni en la casa ni afuera, no, sino, bueno, mira, eso no está bien. O sea, todas esas cosas pequeñitas, porque a veces uno va a lo grande, no vuelva a tomar, no, o sea, son cosas muy pequeñas. Esa práctica diariamente es el entrenamiento y eso me lleva a la madurez. Mire, a la madurez no llegamos únicamente asistiendo a conferencias, a retiros. O sea, la madurez no viene por este tipo de actividades, sino por la aplicación de la palabra de Dios. Sí, recuerdo haber ido a un preencuentro, encuentro, posencuentro y todo, pero todo en función de otros temas aparte de la palabra. Eso era un negocio más que, bueno, algunos lo hacen sus retiros bien y todo eso, pero saben, eso no trae madurez. O sea, no trae madurez ir con los cristianos a jugar fútbol después del servicio. Eso no me hace maduro a mí. Yo puedo tener ejemplos de personas, pero lo que me ayuda a madurar es abrir la Biblia un tiempo y lo poco que entienda, grabarlo en mi corazón, y cuando llegue el momento lo aplico al instante. Eso me hace crecer espiritualmente, diariamente. La palabra discernimiento que está ahí significa literalmente hacer una distinción de algo, y en ese caso del bien o del mal, o de una secta legalista y una doctrina sana. Entonces, la palabra me ayuda a mí a distinguir, no solo de sectas, y si es una buena doctrina. Bueno, le pregunto, ¿usted cree que aquí tenemos una buena doctrina? ¿Usted cree eso? ¿Por qué usted se ha dado cuenta de eso? ¿Usted qué ha percibido? ¿Qué le ha llevado a concluir eso? Porque si tenemos conclusiones, tenemos que haber hecho un juicio. Entonces, ¿por qué usted ha llegado a esa conclusión? Bueno, pues yo creo que ha sido por la palabra, nada más. No podemos decir, no, es que ahí hay aire acondicionado. Entonces yo creo que, o sea, si alguno llega a esa conclusión por un juicio como esos, no, pues, o sea, ¿qué hacemos? La palabra nos da la habilidad de tomar esas decisiones, y no solo para discernir doctrina, para decisiones diarias. Entonces, la palabra me ayuda a tener discernimiento en la vida, y quiero darles un ejemplo. Eclesiastés capítulo 3, vayan ahí en sus Biblias, a Eclesiastés capítulo 3, y veamos cómo el autor de ese libro tiene unas ideas de la vida, pero eso no vino de gratis. Eso fue por su relación con la palabra, con Dios mismo. En Eclesiastés capítulo 3 dice, ya lo imaginé. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, de llorar, de reír, de endechar, de bailar, de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, de desechar. Bueno, tal vez los que acumulan es tiempo de desechar por ahí. Dice tiempo de romper, coser, de callar, de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. La pregunta es, ¿cómo este hombre se dio cuenta de todo eso y lo plasmó ahí? Viviendo. Ahora, la sabiduría que él adquirió con el tiempo no es una sabiduría humana, sino que entendió que la sabiduría de Dios está por encima de todo. Miren lo que dice el versículo 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo.
Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es, lo que ha de ser ya fue, y Dios restaurará lo que pasó. O sea, en su relación con Dios pudo entender eso. Y es real. O sea, todos tenemos tiempo para ser esos cariñositos, pero hay tiempo donde no queremos que ni se nos arrimen, no queremos saber de nadie. Todos hemos experimentado algo así. Entonces, la palabra de Dios, relacionarme con la palabra de Dios, me va a llevar a mí a tener un discernimiento en la vida adecuado. Todo tiene su momento, o sea, todo tiene su tiempo. Entonces, eso es sabiduría de Dios, pero viene por la aplicación y el ejercitarnos ahí en las verdades. Entonces, lo que usted conozca de la palabra de Dios, lo poco o mucho que haya memorizado, aplíquelo en los momentos diarios. Trate de escuchar la voz del Espíritu de Dios para la vida cotidiana. Y eso nos va a llevar a la madurez. Algunas cosas vamos a decirles que no y nos van a odiar, a detestar. Incluso a veces si el Señor nos lleva a decir que sí. Pero pues obedeciendo a Él es que vamos a madurar y tener esa confianza de que estamos siendo guiados por el Señor diariamente. Otro beneficio de la palabra de Dios. Creo que con terminamos el día de hoy. Y es que nos ayuda, no, con esto no vamos a terminar, nos ayuda a evitar el pecado. Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, en el versículo 11. Y dice ahí: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, es muy claro. O sea, dice: en mi corazón he guardado y he atesorado toda esa palabra para no pecar contra ti. Entonces uno a veces tiene esa pelea, no, Señor, es que siempre lo mismo, yo estoy cansado de esto, ¿cómo hago yo para salir de este pecado que es recurrente para mí? Atesore la palabra. Y la palabra atesorar, quiero ilustrarla bien. La palabra atesorar hace referencia a guardar algo, pero a la vista de todos. O sea, a guardar algo, pero a la vista de todos. Y lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Imagínense dos garajes. Uno con una puerta totalmente hermética, vidrios de espejo, pero un garaje con rejas, donde usted puede ver lo que hay adentro, carros, bicicletas, qué sé yo. Si están bien asegurados, pues no van a poder entrar a sacar lo que hay ahí, aunque en un garaje se va a ver lo que hay ahí. Entonces, atesorar la palabra es eso, guardarlo pero a la vista de todos. Entonces, ¿qué quiere decir el salmista? La palabra de Dios, sus verdades, tienen que estar en mi corazón, pero los que están afuera tienen que saber qué es lo que hay ahí, porque yo tomo esas decisiones. ¿Sí me explico? O sea, a veces tenemos la palabra de Dios tan atesorada que nadie ve que somos creyentes, o sea, está bien guardada. O sea, nuestras decisiones no son visibles y dan testimonio de que pues está la palabra de Dios ahí. Pero la palabra atesorada debería ser como ese garaje que aunque nadie puede entrar y robarse mis cosas, lo pueden ver. Entonces, no puedo permitir que el mundo, el día a día, se robe esas verdades mías, pero que las vean. ¿Sí? No sé si está claro. Bueno, espero que sí. Entonces, eso es lo que él está diciendo ahí. En mi corazón he atesorado mis dichos para no pecar contra ti. Pero eso quiere decir que los demás ven lo que hay ahí. Y eso es lo que la palabra de Dios hace. O sea, meditar en ella, tratar de aplicarla, creerla. Las personas van a poder ver mi fe, como decía Diego, van a leer quién soy yo, por qué hago lo que hago, pero no se van a poder robar esas verdades. Y eso es atesorar la palabra, exhibirla, pero que nadie se la lleve. Ahora, el día a día trata de llevarse y robarse esas verdades. O sea, el mundo, mi carne, Satanás, quiere que lo que estamos diciendo, cuando nos paramos frente al Señor y decimos, esta vez sí, te voy a honrar con toda mi alma, el mundo, la carne y Satanás quiere que nos traguemos esas palabras. Y van a hacer lo que sea posible para abrir el garaje y llevarse lo que esté ahí. Y cuando la gente pase, bonito el garaje, pero no hay nada adentro, solo es fachada. Eso es lo que quiere el mundo. Pero atesorar la palabra, memorizarla, leerla, aplicarla, enseñarla a nuestros hijos, a los demás,
es lo que va a hacer que pueda exhibir esas verdades y nadie se las lleve. Tenemos responsabilidad en esto. Si vemos al que se le llevó el celular, al que se le cayó el celular y otro no se lo quiere llevar, pero nos dicen, o sea, es una manera práctica de que esas verdades que estamos atesorando, las derrumbemos en un momentico. Y el mundo es así. A veces ellos no van a hacer las cosas, pero nos dicen, nadie está viendo. Esa es una manera de abrir el candado y llevarse esas verdades. Entonces, tomamos malas decisiones y después nosotros nos lamentamos. Nos lamentamos. Y el diablo no va a estar ahí, ay, qué pesar, lo hice caer. El diablo no va a estar así. Nos quiere ver destruidos, derrotados. Entonces, ¿qué verdades usted está atesorando ahí en su corazón? La palabra, para no pecar, la palabra pecar es perder el objetivo o errar el blanco. Dios quiere que vivamos en el estándar del carácter de su Hijo. Y la palabra de Dios nos da esa capacidad y el Espíritu Santo. Pero el no atesorar esos dichos hace que todo el tiempo estemos errando el blanco y perdiendo el objetivo. De eso se relacionan. Cuando usted y yo empezamos a enfriar nuestra relación con el Señor y un pecado tras otro, a la final no sabemos ni para dónde vamos. El pecado hace eso, nos engaña. Entonces la palabra nos ayuda a eso, a no pecar. De manera que si usted está diciendo en este momento o lo ha pensado estos días, esta semana, Señor, no quiero fallarte más. Bueno, es hora de ir a la palabra. Memorice la palabra, aplíquela cuando llegue el momento. Por último, en Juan capítulo 5, versículo 39, quiero que miremos que la palabra de Dios dan testimonio de Jesucristo. Dan testimonio de Jesucristo. La palabra de Dios hace eso. De Génesis a Apocalipsis, el Señor ahí nos quiere mostrar acerca del amor de Dios, pero acerca del Redentor para la humanidad, y es Jesucristo. Dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces Jesús le está hablando a los judíos, y se puede interpretar esto de la siguiente manera. La palabra escudriñar es investigar exhaustivamente. Entonces resulta que algunos judíos creían que por solo leer la ley, ya con eso habían alcanzado el conocimiento que Dios quería para ellos, pero no era así. Era una investigación sobre el profeta, sobre el Mesías y creer en ese Mesías. Entonces escudriñar tiene que ver con investigar, pero con fe. A quien apunta la palabra, y en este caso es a Jesús. Entonces, si usted lee de Génesis hasta Apocalipsis, va a notar que se repite un patrón, y es la necesidad de un Salvador para la humanidad. ¿El Salvador quién es? Jesús. Toda la Biblia habla de eso, desde Génesis hasta Apocalipsis. La ley apunta a Cristo. Génesis 3:15, cuando el hombre comete pecado, Dios dice, ¿no? La simiente de la mujer pues vencerá a la simiente de la serpiente. ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo. Entonces la palabra de Dios toda en su contexto nos apunta hacia Jesucristo. Y dicen dan testimonio, eso es revelar o atestiguar. Entonces la palabra de Dios no solo me ayuda a decisiones diarias, me muestra a Jesús. Me muestra a Jesús. Me muestra que debo estar rendido a sus pies, que Él es el único Salvador. Y con ese beneficio quiero terminar, porque creo que es el beneficio que la humanidad debe conocer ahora, que hay un Redentor, que a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras malas decisiones, Dios se ha interesado en nosotros y no quiere que nos perdamos eternamente, y por eso ha enviado a su Hijo Jesucristo. Entonces, para conocer a Jesús, más que ver la película de Jesús, es ir a la palabra y conocer qué dijo, por qué lo dijo. Si usted quiere investigar históricamente, algunos tal vez arqueológicamente, usted verá cómo investiga. Todo va a apuntar a que Jesús es real, que resucitó al tercer día, sus restos no se encuentran, y el que crea en Él tiene vida eterna. Entonces, ¿qué mayor beneficio que ese? Entonces, no quiero que perdamos de vista eso. O sea, la palabra no es solo para el día a día, a ver si puedo hacer un negocio, si robo o no, es para conocer a Jesucristo. Y con eso quería terminar. De manera que, si hay alguna persona ahora que
pues, que está aquí, que está escuchando por internet y está pensando en eso, bueno, o sea, ¿cómo tenemos esa vida eterna? ¿Qué hay que hacer? La palabra de Dios nos muestra que de tal manera amó Dios al mundo que envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces Cristo es la respuesta para la humanidad, no solo para un descanso de conciencia, sino para vida eterna, para justificación, para amor. O sea, Cristo nos muestra el amor de Dios y nos permite vivir ese amor de Dios. Entonces, ¿qué tal si cerramos nuestros ojos? Y si hay alguna persona que, bueno, llegó a este lugar y tal vez ni sabe por qué llegó. Bueno, la palabra le da la sabiduría para la vida, pero ¿saben? Cristo le da la vida eterna, Cristo da la salvación y usted solo debe confiar en Él. Confíe en Él, crea en Él y siga estudiando la palabra para que diariamente pueda crecer al conocimiento de Jesucristo y tomar las decisiones que muestren que usted es un hijo de Dios. Señor, te damos gracias. Gracias por ese tiempo, por tu palabra, porque por medio de ella podemos crecer, Señor. Por medio de ella podemos conocerte, por medio de ella podemos edificar nuestros hogares, otras vidas, Señor. Padre, te pido por las personas que no tienen una relación contigo, Señor, que no han nacido de nuevo. Si han llegado a este lugar justo el día de hoy y han escuchado todo esto, Padre, que lo más importante y lo más relevante ahorita sea que tú das vida eterna. Y si usted está ahí y nunca ha tomado una decisión por Cristo, quiero decirle algo: Dios envió a su Hijo porque el hombre está perdido, directo a la condenación, y Jesús fue a la cruz para ocupar nuestro lugar y cubrir ese precio, y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Entonces, si usted cree en Jesús, no está ahorita formando parte de una religión. Usted lo que está haciendo es salir de todo sistema religioso para vivir para Dios en una relación personal, y con la palabra diariamente puede aprender y conocer más a su Dios. Así que